Ahora que está tan de moda hablar del caso Koldo, de las mascarillas, de las comisiones y de la corrupción que hubo durante la pandemia, de muchos sinvergüenzas, pues aprovechando que todo el mundo estaba necesitado de material sanitario para sacar comisiones jugosísimas, joder, bueno, de hecho, si es que incluso vais a permitirme citar al mismísimo portavoz de Ayuso, del gobierno de Ayuso, que dijo lo siguiente, este tipo, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del gobierno de Ayuso, que dice que gente se lucrara cuando peor lo pasamos es lamentable. Bueno, pues claro que era lamentable, lo que pasa es que en aquel momento también lo estaba haciendo el propio hermano de tu presidenta, pero no lo dices nada porque tienes miedo a terminar como Pablo Casado. Pues ¿qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? Con la máxima de las desvergüenzas, que es lo siguiente, que la actual consejera de las residencias de Madrid, es decir, de las residencias en Madrid, donde ocurrió lo de los 7.291 fallecidos en los peores meses de la pandemia porque no les derivaban a los hospitales y Ayuso dijo que total, que se iban a morir de todas formas, esa misma persona que ahora está ahí es la que firmó la compra de mascarillas del hermano de Ayuso. La ahora responsable de Familia, Juventud y Asuntos Sociales rubricó el documento que concedía la venta de material sanitario a Priviet Sportif SL, que era a partir de lo que el hermano de Ayuso cobró aquella comisión de más de 200.000 euros. La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, fue la responsable de firmar el contrato que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso traer las mascarillas a la Comunidad de Madrid y con el que se llevó una comisión de 234.000 euros. Según ha podido saber el Plural.com, Dávila fue quien dio la orden para que la empresa de un amigo de la familia de los Ayuso, dedicada a la ganadería, trajera de China mascarillas durante la pandemia. Empresa dedicada a la ganadería, porque en muchas ocasiones dicen, no, pero si el hermano Ayuso lleva dedicándose a traer material sanitario desde China desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues esta empresa era dedicada a la ganadería. Y también, añado yo, ¿no tenía acaso el hermano de Ayuso otras 16 comunidades autónomas en las que su hermana no presidía para venderle ese material sanitario? Porque el argumento, yo se lo comparto, en aquel momento era necesario traer material sanitario de donde fuese y el precio que costase. Por eso se pagaron auténticas barbaridades por cosas que en lo normal, en un día a día, no habría costado eso. Pero era el momento que era, todo el mundo lo quería, había una competición feroz por lograr esos materiales y bueno, pues yo qué sé, se entiende que en aquel momento hubiese muchos sinvergüenzas que se aprovecharon de esa situación, pero claro, yo me pregunto, el hermano Ayuso, si tan profesional era para traer cosas de China hasta España, ¿no tenía otras 16 comunidades autónomas donde sus servicios también serían muy bien agradecidos? ¿No tenían otras 17 gobiernos autonómicos que le pudieran comprar que casualmente, evidentemente aquí no engañan a nadie, no es casualidad ninguna, con los únicos que consiguieron contratar y los únicos que le dieron comisiones de 200.000 euros fueron donde casualmente gobierna su hermana, ¿no? Casualidades las justas. Porque nos toman por tontos, nos toman por bobos o por todo al mismo tiempo. Pero no puede ser que nos intenten colar esto de, no, si es que él se dedica a esto, ¿qué le vamos a hacer? Y no podía dedicarse a esto en el resto de comunidades autónomas, justamente y casualmente solo en la que gobierna su hermana, ¿no? Anda, manda narices. Unas mascarillas que le costaron 540.000 euros en origen, pero que vendió a la comunidad por más de 1,5 millones, triplicando su coste con la comisión por medio de 250.000 que se llevó el hermano de Ayuso. Qué barbaridad. Además, las mascarillas compradas en China por el entorno de los Ayuso eran de tipo KN95, un modelo intermedio. Claro, que no era ni FFP2 para uso en hospitales. Entre las que es lo mismo que ahora, por cierto, le dicen a Armengol. Le dicen a la expresidenta de Baleares que las que compró no eran FFP2 y por eso, pues finalmente Armengol lo que hizo fue reclamar y pedir 2,6 millones de devolución de precio el 20 de marzo del 2023, si no me equivoco, porque no eran las que habían pedido. Pero aquí en este caso, oye, ni explicaciones, ni preguntas y una buena comisión. ¿A quién? No a un asesor número 2, a un sinvergüenza como Koldo, que es un sinvergüenza, sino a su propio hermano, al hermano de la presidenta de Madrid. FPP2 y las FPP3, más barato y que no cumplía los requisitos necesarios. Ana Dávila era viceconsejera de la Asistencia Sanitaria, un cargo de segunda fila y sin foco mediático cuando firmó la compra. O sea, la firmó esta señora de aquí y ¿cuál ha sido la consecuencia? Que ha caído en desgracia, que la han despedido, que han pedido a la dimisión, como ha ocurrido con el Partido Socialista con los implicados en el caso Koldo. Sin embargo, tras la adjudicación del contrato que benefició al hermano de Ayuso y la guerra que le costó el cargo a Pablo Casado y abrió las puertas de Génova a Alberto Núñez Feijóo, Dávila fue la elegida por Ayuso para ascender a consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el gobierno de 2023. Es que de verdad es todo indignante, porque para empezar, es que la historia al completo de verdad que es muy dolorosa. No solamente aparece Pablo Casado denunciando que si era entendible que cuando morían 700 personas al día, todavía está publicado ese tuit y esa entrevista, estuvieses contratando con tu hermano llevando hasta una comisión de 283.000 euros. No solamente es eso, sino que además la persona que en tu gobierno firma eso, no solamente es que no lo pague, sino que además
le asciendes y la conviertes en consejera, y a la persona que se atrevió a denunciar esta trama por la cual tu propio hermano se estaba llevando dinero de tu propio gobierno, esa persona es destituida y es apartada del gobierno. Es decir, te cargas a Pablo Casado, que es quien se atreve a denunciar la corrupción, y beneficias a la viceconsejera en aquel momento, que firmó aquel contrato con su propio hermano, y la conviertes en consejera. Si es que yo de verdad... no sé cómo plantearía esto, pero es que es más evidente y sería que saliese Ayuso directamente a decir, sí, le he ido 200.000 euros a mi hermano y ¿qué pasa? Porque es que a la persona que lo denuncia te la cargas, y es explícito que te la cargas, y sales en todos los sitios diciendo que has bloqueado primero a García Gera, que era el número 2 de Pablo Casado, luego promueves manifestaciones para que vayan delante de Ferraz, de tus militantes, para que le digan que no puede ser presidente del Partido Popular, y al final consigues forzar su dimisión. Y al mismo tiempo lo que haces con la persona que firmó aquel contrato, que es a todas luces completamente perverso, que estuvieses dándole a tu hermano en aquel momento, el más complicado. Joder, es que lo dices a tu propio portavoz, narices. Que gente se lucrara cuando peor lo estábamos pasando es lamentable. Claro que es lamentable, pero para empezar con el propio hermano de tu presidenta. Y entonces, a la persona que firma eso, a la persona que firma ese contrato para darle una comisión de más de 200.000 euros a tu propio hermano, el hermano de la presidenta, no solamente no tiene consecuencias, sino que además la conviertes en consejera. De verdad, si es que esto es el mundo al revés. Y después aparece Isabel Díaz Ayuso, el otro día puso un tuit y dice: no somos iguales. No somos iguales en el Partido Socialista que en el Partido Popular, porque nosotros no tenemos la corrupción de Koldo, no sé qué. Y es como, no, es que no seáis iguales, es que sois peores, pedazo de sinvergüenzas. Es que lo que has hecho ha sido elevar a rango de consejera a la persona que firmó el contrato por las mascarillas, por el cual tu propio hermano, no un número 2 de un asesor de un ministerio, no, tu propio hermano se llevó una comisión de más de 200.000 euros. Imaginaos lo que habría pasado si el hermano hubiese sido el hermano de Ábalos. No solamente hubiese sido un número 2 de Ábalos, que hubiese sido el propio hermano de un ministro. O el propio hermano, yo que sé, del presidente. La que se habría liado, ¿no? Sin embargo, esto ocurre con el propio hermano, con el hermanísimo de una presidenta del Partido Popular. Oye, y el que paga es el que se atreve a denunciarlo, y la que firma el contrato, que es esta señora, la hacen consejera. Es completamente alucinante. Vamos a leer la noticia del Plural. Dice así: la actual consejera de las Residencias de Madrid fue la que firmó la compra de mascarillas del hermano de Ayuso. La ahora responsable de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que además también responsable de residencias, con todo el lío que hubo en las residencias en la Comunidad de Madrid, y que Ayuso a esta respuesta le da que, bueno, que total, que esa gente mayor se iba a morir de todas formas, y que total, que eso ya lo habrán superado las familias. Es la que ahora lleva, esta señora que firmó aquel contrato de las mascarillas, todo ese asunto. Y es la que concedió la venta de material sanitario a Privet Sportif SL, a la compañía amiga de la familia de la presidenta. La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia, tal y como ha podido saber el Plural. Un contrato no exento de polémica y que fue firmado por Dávila cuando ésta ocupaba el cargo de viceconsejera y de asistencia sanitaria, puesto que ostentó entre septiembre de 2019 y octubre del 2020. Pese al ruido generado en torno al polémico contrato que acabó cobrándose la vida política del otrora presidente del Partido Popular Nacional, Pablo Casado, ser la encargada de su firma no ha limitado la carrera profesional de la actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Hombre, no solo que no la ha limitado, sino que la ha potenciado. Aquí veis el contrato firmado por la que ahora es consejera. Fue tras las elecciones de mayo de 2023, cuando Ayuso cosechó una aplastante mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid, cuando la presidenta decidió que Dávila, encargada de firmar el contrato que acabó derivando en comisiones a su propio hermano, formase parte de su ejecutivo. O sea, un regalito en toda regla. Antes de su último paso, que la convierte en plenipotenciaria de la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León fue portavoz adjunta del Partido Popular en la Comisión de Sanidad de la Cámara madrileña y portavoz en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Parlamento Autonómico. Es decir, que la señora lleva ahí un buen tiempo cobrando de lo público, que estos que tanto critican lo de cobrar de lo público, estar tanto tiempo en lo público, bueno, pues tiene aquí una buena carrera que por lo menos, también os digo, no empieza en ponerle tweets al perro de Ayuso como alguna ilustre presidenta que hay por ahí, que ya sabéis quién es. Su carrera política comienza, sin embargo, en 2011, cuando forma parte de la Corporación Municipal de Las Rozas como delegada de Sanidad. Así, no es hasta 2017 cuando empieza a ocupar diferentes cargos en la Consejería de Sanidad. Recreación de la polémica compra de mascarillas de Tomás Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo y por el procedimiento de urgencia, y ahí está la clave de todo, y por la cual no se puede juzgar a esta gente, porque fue un momento en el que los controles se relajaron y los procedimientos de urgencia lo permitían absolutamente todo. Se empezó la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la compañía Privet Sportif SL por valor de 1,5 millones de euros. A partir de ahí, además del de la persona con
la que la líder regional guarda parentesco, saltó a la palestra otro nombre, el de Daniel Alcázar Barranco, con quien tanto Ayuso como su familia mantiene amistad desde hace décadas. Seguramente se trate del documento más trascendente de los últimos años, al menos políticamente hablando, dado que culminó con la defenestración de Pablo Casado después de que el antecesor de Alberto Núñez Feijóo denunciara a la comisión de 283.000 euros que la Fiscalía dejaría en 234.000 que Tomás Díaz Ayuso se había llevado de aquel negocio. Y es cuando dijo lo de la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio para vender mascarillas. De hecho, dijo 300.000 euros Pablo Casado en directo en una entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE. Pronunció en la COPE. Una frase con la que Casado cavó su propia tumba política. Un escenario, es decir, lo que estábamos diciendo antes, que acaba cavando su propia tumba política, aquel que denuncia la corrupción y aquella que firma el contrato con el propio hermano de la presidenta, de su presidenta, es elevada a el cargo de consejera, es decir, es premiada. Es el mundo al revés. Lo que ocurre en el Partido Popular, os lo prometo. Una frase con la que Casado cavó su propia tumba. Un escenario que se saldó con el abandono de la inmensa mayoría de la formación popular hacia su persona, incluso de quienes le habían mostrado su respaldo. Que ya sabéis cómo de repente Cuca Gamarra le puso muy buena entrevista, tienes toda la razón, has dicho la verdad, y de repente cuando tuvo la oportunidad le dijo si te he visto ni me acuerdo y se fue con Ayuso y con Feijóo dejándole completamente de lado. El único que se quedó con Pablo Casado fue Pablo Montesinos, que eso le honra. La empresa con la que colaboraba Tomás Díaz Ayuso pagó 540.000 euros por la compra de mascarillas y posterior traslado a Madrid de el sitio chino. Después cobró 1.512.500 euros de la región, lo que se traduce en un coste de hasta 3 veces superior al de origen. La Comunidad de Madrid mostró una treintena de documentos a la prensa para mostrar la legalidad de la adjudicación, pero en el contrato no aparecía referencia alguna al hermano de la presidenta. En un comunicado público añadió por aquel entonces que la factura Privet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Es decir, una comisión en toda regla. Para más INRI, las mascarillas que llegaron desde China fueron KN95, un modelo que, como explica este medio, oscila con una protección intermediaria entre las que ofrece la FFP2 y las FFP3 y que en definitivamente era más barato y no cumplía con los requisitos necesarios. Esta cuestión es una en las que el Partido Popular centra en estos momentos sus ataques a la administración de Francina Armengol cuando ésta era presidenta de Baleares en el marco del caso Coldo, lo mismo que hemos comentado antes. Pero claro, en el caso de Francina Armengol se llevan las manos a la cabeza y piden la dimisión, y en el caso de Ayuso no solamente lo justifican, sino que promocionan a quien firmó ese contrato. El caso de las comisiones por la compra de mascarillas por parte del hermano Ayuso supuso también un enfrentamiento a nivel jurídico, dado que la Fiscalía española pidió que la investigación se quedara en Madrid, mientras que su homóloga europea peleó por quedarse ella el caso ante la posibilidad de que en el mismo hubiese existido la utilización de fondos europeos en la operación bajo sospecha. Finalmente, ambos organismos dictaron no haber encontrado indicios de que la compra de mascarillas por casi el triple de valor original se incluyeran sobrecostes para que Tomás Díaz Ayuso se beneficiara, a pesar de lo suculento de la cantidad de la mordida. Es decir, la Fiscalía dijo, bueno, pues esto, como se hizo bajo procedimiento de urgencia, a pesar de lo suculento de la cantidad de mordida, es decir, a pesar del sobreprecio inmenso que se puso, pues bueno, en aquel momento se permitía. Pero es que Pablo Casado lo explicó muy bien cuando en la entrevista a la COPE, y manda narices decir Pablo Casado lo explicó muy bien, pero fue así cuando en la entrevista a la COPE le dijo a Herrera literalmente que la cosa no es si es legal o no es legal, porque Pablo Casado sabía que probablemente fuese legal, porque en aquel momento estaban los controles rebajados para que se pudiese comprar lo más rápido posible, pero la cuestión no era si era legal o no era legal, la cosa es si es entendible, o si es moral, o si es políticamente asumible que de las 17 comunidades autónomas donde podía contratar al hermano Ayuso fuese casualmente, no es casual evidentemente, la única a la que se le contratase fuese la que gobernaba su propia hermana. Es decir, no era entendible, pero ya veis, en aquel momento el que cae es aquel que lo denuncia y la que es beneficiada es esta señora que firmó el contrato y que ahora casualmente es consejera, también casualmente, la que lleva temas de residencias en una comunidad autónoma en la que hubo 7.291 personas muertas porque no se las derivó a la sanidad pública cuando tenían que habérselo derivado por los protocolos de la vergüenza. Es todo un disparate de una calidad tan moralmente deplorable que yo ya no sé ni cómo acceder a este asunto, porque parece que les da absolutamente igual. Y después ves al portavoz de Isabel Díaz Ayuso diciendo que gente se lucrara cuando peor lo estábamos pasando es lamentable, y se le olvida completamente que el propio hermano de su presidenta era de esos que sacó de una compra de mascarillas una comisión de más de 200.000 euros. Pero bueno, así funcionan con todo, imagino.